y sombra, sombra y luz. Buenos días, bienvenidos de nuevo a estas sesiones de Historia del Arte Online. Hoy vamos a hablar de La Piedad, una, sin duda alguna, de las obras más bellas de toda la historia del arte. Me gustaría, no obstante, hablar no solo de la Piedad del Vaticano, sino de la relación que mantendrá Michelangelo Buonarroti con el tema de la Piedad a lo largo de toda su trayectoria, porque es un tema al que volverá recurrentemente, o mejor dicho, al que volverá una vez sea ya un hombre adulto. Es interesantísimo poder ver los dos modos de crear un mismo tema, una misma concepción en un mismo hombre en dos momentos de su historia, de su vida, completamente opuestos. El inicio de su carrera y el final de su carrera. Puesto que la primera, La Piedad, la va a realizar cuando tenga entre 22 y 24 años. Por tanto, estamos hablando de un Miguel Ángel completamente joven, completamente inmaduro. Es su primera obra maestra. Cuando le contraten para hacer esta obra todavía no es famoso, por tanto va a ser la obra que va a catapultarle, que le va a convertir en el que todos conocemos como el divino Michelangelo. Y las otras las realizará ya un Miguel Ángel anciano, un Miguel Ángel que ha realizado toda una trayectoria artística y vital y por tanto en el momento en el que las está realizando está también revisionando toda su vida, revisionando toda su historia. Un mismo hombre, un mismo tema, dos momentos de la historia completamente diferentes. Pese a que actualmente la conocemos como la Piedad Vaticana, no llegará a la iglesia de San Pietro hasta unos cuantos años después. La localización original pensada para la Piedad era la iglesia de Santa Petronila, puesto que fue un encargo de un cardenal francés que era embajador y la quería para su capilla. Es imposible no reconocer en esta obra belleza, es imposible no reconocer en esta obra perfección. Si no estamos delante de la obra más bella de toda la historia de la escultura, ocupa las primeras posiciones. Y además, una cosa curiosa es que todo el mundo estaría de acuerdo en esto, ¿no? Y es que no es posible utilizar palabras más adecuadas que las que utilizará Vasari en sus vidas. Cuando describa esta obra, la describirá diciendo, es un milagro. Un milagro. No es posible añadir ni quitar nada sin empeorarla. Un milagro. ¿Y cómo un hombre, cómo un chico, cómo un jovencísimo Miguel Ángel es capaz de hacer eso? El tema es muy original para estar hablando de arte del Renacimiento italiano, puesto que no tiene tradición en Italia. Pensad que en Italia estamos en medio del clasicismo y los temas que están de moda son temas mucho más dulces, mucho más agradables, ¿no? La Virgen con el niño Jesús, nacidito, pero no suele representarse la angustia, el dolor y sobre todo este tema es un tema completamente inapropiado para la sensibilidad italiana del momento. De hecho, es un tema recogido directamente de lo que se llaman los Vesperbild, algo que podemos traducir como imágenes del anochecer, una iconografía 100% germánica, en la que se representa a la Virgen María con el cuerpo de Cristo muerto, pero con la dureza y con la crudeza del arte germánico. De hecho, la tradición del Vesperbild es representar a la Virgen con una grandísima verticalidad y al Cristo partiéndola como con una sección con una grandísima horizontalidad, generando un contraste, ¿no? Desagradable de ver, porque la imagen de un hijo muerto es desagradable. Entonces, la forma de este tema es también dura, genera una distancia con el espectador. Miguel Ángel logrará coger este tema, coger esta tradición y transformarlo en la sensibilidad italiana. ¿Cómo va a lograr esto? Lo primero de todo es que Miguel Ángel dejará de utilizar esta estructura vertical
contra esta estructura horizontal que es el cuerpo del Cristo muerto para transformarla en un agradable triángulo en el que es mucho más fácil mirar las partes permitiendo que tu ojo vaya, ¿no?, de lado a lado mirando todos los detalles de la escultura sin necesidad de encontrarte esta sequedad. Y de hecho la forma triangular es típica de las composiciones clasicistas, puesto que esta base ancha nos sugiere estabilidad, por un lado. Por otro lado, también la forma triangular nos sugiere esta idea de elemento que sube hacia arriba. Por tanto, también podríamos vincularlo con lo espiritual o con lo divino, ¿no? Incluso, si me apuras, el triángulo tiene 3 vértices, igual que la Trinidad. Detrás de esta forma que a priori nos sugiere estabilidad está toda esta idea de espiritualidad, divinidad. La estrategia que Miguel Ángel utiliza para conseguir este triángulo es la de sentar a la Virgen María, que lleva un grandísimo vestido, un amplísimo vestido, y en lugar de colocar al hijo completamente horizontal, sentarlo encima de sus piernas, de modo que el hijo la atraviese en diagonal, en una diagonal zigzagueante, pero en diagonal. Formalmente sorprende cómo se produce una paradoja. En general, la obra nos transmite serenidad, pero encontramos en ella grandes elementos de dureza. Por ejemplo, la caída zigzagueante del cuerpo de Cristo muerto. De hecho, contrasta muchísimo todas las redondeces de los pliegues del vestido de la Virgen, del rostro de la Virgen, con este cuerpo del Cristo que es seco, ¿no?, hierático. El cuerpo, el tronco, cae así, pierna, la otra pierna, el brazo. También Vasari dirá, no es posible encontrar un muerto más muerto que este Cristo. Aunque de forma muy evidente esta escultura está pensada para ser vista de frente, desde un punto de vista frontal, actualmente gozamos de las maravillosas fotografías de Robert Hupka, que estuvo encerrado en la Capillita de la Piedad durante una noche entera haciendo muchísimas fotografías de los detalles de la obra. Y esto nos permite ver el distinto tratamiento que hará Miguel Ángel en el rostro del Cristo, en el cuerpo del Cristo y en el rostro de la Virgen. Como uno es profundamente realista, mientras que la otra es profundamente idealista, puesto que no se ha visto mujer y no se ha visto virgen en toda la historia del arte más bonita que esta. Este rostro, que es el rostro de la aceptación. Este es un momento en el que Jesús ha muerto, lo han bajado de la cruz, y en un momento en el que el ambiente debería ser completamente caótico, ruidoso, ella se pone a coger, a sostener el cuerpo de su hijo muerto y lo aguanta. Lo aguanta con sus brazos igual que lo aguantaba cuando era un bebé. Un momento de una intimidad absoluta de la Virgen con su hijo, con su difunto hijo. Un momento, por tanto, de oración. Un momento en el que ella está sin entender lo que está ocurriendo. Y este rostro parece que está preguntando al Padre qué es lo que ha ocurrido. Un rostro que acepta la circunstancia, que humildemente acepta la circunstancia, agacha la cabeza y no muestra a través de sus facciones la angustia, el dolor, pero no deja de preguntar al Padre ¿por qué? Y esta pregunta la encontramos precisamente en el brazo izquierdo de la Virgen, que mira hacia arriba, está señalando al cielo, preguntándole al Padre ¿por qué ha tenido que suceder esto? Pero esta cabeza siempre agachada, siempre diciendo que sí, siempre aceptando la circunstancia. Igual que había hecho 33 años atrás, cuando el ángel le había dicho si quería ser la madre de Dios. Aunque no entiendo nada, digo amén. Acepto la circunstancia. Acepto este instante que no comprendo. Este rostro ha sido, y sobre todo fue, muy discutido.
porque muchos de los contemporáneos de Miguel Ángel le decían: chico, pero tú te has equivocado. ¿Por qué pones este rostro tan joven? Esta parece que tiene 15, 16, 17, 18 años. Esta no es una mujer de entre 45 y 60 años. Esta no puede ser la madre de un hombre de 33 años, ¿no? Hay varias hipótesis de significado de por qué Miguel Ángel le representó este jovencísimo rostro a la Virgen. Algunos han dicho que más que el hecho en sí del descendimiento del Cristo, del sostén del Cristo muerto, es una prefigura, es una previsión de lo que va a suceder. Es decir, que la Virgen jovencita, después del anuncio del ángel, en un momento determinado, o después del nacimiento de su Hijo Jesús, en un momento determinado ve lo que le va a pasar. También se ha dicho, cosa que es bastante más probable, teniendo en cuenta la profunda formación neoplatónica que había recibido Miguel Ángel en el jardín de Lorenzo de Médicis, que la Virgen era la mujer perfecta, que había sido concebida sin pecado original, y por lo tanto, puesto que había sido concebida sin pecado original, ni parirá con dolor, ni conocerá la muerte. Y no conocer la muerte tiene una implicación, y es que en ti no hay decrepitud, no hay degeneración. Por tanto, no tenía por qué envejecer. Y Miguel Ángel habría querido transmitir esta idea de perfección humana de la Virgen María a través de este bellísimo y jovencísimo rostro. Otra interpretación dirá que Miguel Ángel está en realidad citando un verso de Dante, cosa que es bastante probable teniendo en cuenta los orígenes florentinos del autor y teniendo en cuenta también que Miguel Ángel citará a Dante en otras de sus obras y que era un hombre cultísimo, así que probablemente sea cierto. Y Miguel Ángel estaría citando el canto 33 de la Divina Comedia, donde dice: Virgen, Madre, hija de tu Hijo, la más humilde y alta criatura del santo plan de Dios término fijo. Tú ennobleciste la humana natura hasta tan alto grado que su autor no desdeñó el hacerse de esa hechura. En tus entrañas se encendió ese amor por cuyo ardor allí en la eterna paz llegó a ser germinada así esta flor. Cual luz de mediodía brilla tu caridad sobre los santos y para los mortales de esperanza eres vivo manantial. Mujer, eres tan grande y tanto vales que si alguien busca gracia sin tu ayuda, son un volar sin alas sus afanes. Pues tú, con gran bondad, no solo cuidas de quien te pide, con generosidad te adelantas y das a quien acuda. En ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, en ti se aúna cuanto en la criatura hay de bondad. Sería, por lo tanto, la escultura de Miguel Ángel una reflexión sobre la naturaleza de la Virgen. Ahora bien, el punto está precisamente en el primer verso, Virgen, Madre, hija de tu Hijo, que expresa esta paradoja del cristianismo, en la que la Virgen es, por un lado, Virgen y Madre, algo que es completamente imposible, y por otro lado, otra cosa completamente imposible, hija de tu Hijo. Yo no puedo ser hija de mi Hijo, que es hijo mío, pero si mi Hijo es Dios, si mi Hijo es Padre, entonces yo soy a la vez su madre y su hija. Y por eso acepto su voluntad y por eso le obedezco y por eso digo amén. Otro lugar en el que podemos encontrar un gesto de humildad de la Virgen es el no tocar con su carne la carne de su Hijo, puesto que lo abraza con un paño. Hay algunos autores que han querido ver aquí como el gesto de estas madres que, teniendo un bebé recién nacido, lo sostienen a través de un paño con el afán de protegerlo. Concordaría con la primera interpretación. Yo creo que es más una cuestión de veneración, de sacralidad, de reconocimiento de la divinidad del Hijo y, por tanto, postrarse con un respeto infinito, ¿no? Con un no sentirse digno de tocarlo. Pero no obstante toda esta belleza, no obstante toda esta perfección, sí vamos a encontrar la turbación en esta escultura. A través, como ya lo hemos dicho, de este cuerpo zigzagueante y punzante de Cristo,
y a través especialmente de los pliegues de la Virgen, que se meten volcánicos unos dentro de los otros, generando unas sombras muy violentas. Por lo tanto, Miguel Ángel logra, a través de un conjunto perfectamente armónico, transmitirnos también la idea de angustia, que evidentemente la Virgen sintió aquella noche. Y después de que Miguel Ángel haga esta obra, va a ser imposible no volver a citar esta obra en las siguientes imágenes de los Cristos muertos. Tanto en los Cristos, como hará Caravaggio, como en los Cristos de la Revolución, como hará David. Miguel Ángel debía ser un hombre muy complejo, debía ser un hombre muy difícil, que se problematizaba mucho a sí mismo y por tanto la relación consigo mismo y la relación con su trabajo tenía que ser profundamente compleja. Y esto lo encontramos en todas las esculturas que va a dejar inacabadas y a las que va a maltratar porque no le van a satisfacer. Ahora bien, en esta personalidad compleja que tenemos en Miguel Ángel, encontramos que con esta obra se relaciona de una forma ligeramente diferente, quizás por su juventud, quizás por su inexperiencia, y es que posiblemente también él sea consciente de haber hecho un punto de no retorno para la historia del arte. Esta es la única obra firmada de Michelangelo. Cuenta Vasari siempre, ¿no?, que en realidad esta obra no estaba firmada, pero bueno, hubo unas gentes, a Miguel Ángel le gustaba escuchar lo que la gente decía de su obra, era un hombre, como sabemos, muy vanidoso. Y hubo unos hombres que se pusieron a dudar de que verdaderamente lo hubiera hecho ese florentino, puesto que era de extremada juventud. De manera que, en un ataque de furia, Michelangelo se colaría por la noche, ¿no?, y cincelaría justo en el pecho, justo en el centro de la escultura, una firma en la que dice Michelangelus Buonarrotus Florentinus Facebiet. Es decir, Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, dejando claro su origen, puesto que ser florentino para un artista renacentista es lo más, me hizo. Y quedará perenne presente para siempre. A mí siempre me gusta imaginar cómo debió sentirse Miguel Ángel al concluir la obra. Porque, por un lado, me parece evidente que este hombre pensó mucho en lo que hacía. Que el trabajo iconográfico, el trabajo filosófico, todas las influencias neoplatónicas de Dante, son influencias que él ha meditado, que ha pensado, que ha razonado. Y posiblemente cuando hacía esta escultura también rezaba en su fuero interno. Ahora bien, ¿qué debía moverse en ese corazón? ¿Qué debía estar preguntándose, sintiendo? Posiblemente había una lucha entre el artista que se pone al servicio de algo grande y el artista consciente de que es el amo. Porque posiblemente después de ver esto él no diría, como dijo Vasari, es un milagro, por tanto, esto significaría es obra de lo divino, es obra de Dios, sino soy el amo, he hecho la mejor escultura que se ha hecho jamás. ¿Cómo afecta esto al ego de un chaval de 24 años que ha llegado con su juventud al punto más alto del arte occidental? No debe de ser nada fácil haber hecho algo tan perfecto con tanta juventud. Y claro, a partir de ahora, ¿qué le queda a Miguel Ángel? Pues un largo camino de sufrimiento, francamente. Porque si ya tengo lo perfecto y lo perfecto no me sacia, ¿qué me sacia?
me gusta mucho leer las obras de la Piedad en relación a ciertos versos que va escribiendo Miguel Ángel a lo largo de su historia. Y uno de ellos dice, que podríamos vincular a esta Piedad más joven, ¿no? Dice: estos ojos míos, ansiosos de las cosas bellas, y el alma junto a su salud, no tienen otra virtud que ascienda al cielo que mirarlas todas ellas. En este verso se ve perfectamente esta influencia neoplatónica de Miguel Ángel, en la que afirma que sus ojos, como nexo entre su alma y el mundo, tienen ansia de belleza. Y tienen ansia de belleza porque la salud del alma necesita ascender al cielo. ¿Y cómo se asciende al cielo? Pues dirá Miguel Ángel, a través de la contemplación de lo bello. Y por eso es necesario crear una obra tan perfecta. Y un Miguel Ángel ya anciano nos escribirá unos poemas completamente diferentes, unos poemas oración, unos poemas no dedicados a la belleza, no dedicados a una idea, sino a un ser concreto, a Dios o a Cristo. Escribe Miguel Ángel a Dios: las fábulas de este mundo me quitaron el tiempo que me fue dado para contemplar a Dios. No solamente olvidé sus gracias, sino que con ellas, más que sin ellas, me entregué a pecar. Lo que a otros hace sabios, a mí me convierte en ciego y necio, y tardo en reconocer mi error. Decrece la esperanza y crece el deseo que por ti mi amor propio se ha disuelto. Redúceme una parte del camino que sube al cielo, mi Señor querido, que para mí el único medio para subir es tu ayuda. Haz que yo tenga en odio lo que para el mundo tiene valor, y toda hermosura suya que honro y cultivo. Así que ante la muerte habré atesorado la vida eterna. Nos está diciendo, las fábulas de este mundo. ¿Qué son las fábulas de este mundo? El poder, la belleza, el dinero, el éxito. Miguel Ángel lo tiene todo, ¿no? 24 años, el sumum de la belleza. No él en su escultura, que era más bien bajito y con la cara deforme. El dinero. Se hace tremendamente rico Miguel Ángel a través de sus obras. Éxito, por supuesto, lo llamaban el divino. Las fábulas de este mundo. Me quitaron el tiempo que me fue dado para contemplar a Dios, y la verdad es que me dediqué más bien a mirar mis éxitos y mirarme a mí mismo. No solamente olvidé sus gracias, las gracias que me dio, mis talentos, mis dones. No solo me olvidé de que eran gracias, no solo me olvidé de que eran dones, ¿no? Sino que con ellas, más que sin ellas, me entregué a pecar. Y me entregué a pecar porque efectivamente esas gracias me sirvieron para creerme el amo del barrio total. Y una gracia que te puede convertir en un sabio, dice, a mí me hace necio y ciego. Y tardo en reconocer mi error, tengo ya 80 y pico, ¿no? Y con 80 y pico pues empiezo a darme cuenta de que fui necio. Y ahora decrece la esperanza y crece el deseo de que mi amor propio sea disuelto, pero es que no hay nada que hacer aquí conmigo mismo, ¿no? Está diciendo. Y dice, redúceme una parte del camino que sube al cielo, por favor, que si no, no me salvo ni de coña, ¿no? Mi Señor querido, que para mí el único medio de subir es tu ayuda. O me ayudas o me quedo. O sea, no hay más, ¿no? Haz que yo tenga en odio lo que para el mundo tiene valor, porque si no lo haces tú, yo no lo hago. A mí me atrae demasiado las fábulas de este mundo, ¿no? Y toda hermosura suya del mundo, ¿no? La belleza, etcétera, que honro y cultivo, porque es que estoy fascinado con estas cosas, así que ante la muerte haya podido atesorar la vida eterna, ¿no? Y luego todavía más bello y posiblemente más famoso, el poema dedicado a Cristo. Dice, llega el fin de esta vida mía, a través de mares tempestuosos en frágil barca, al puerto común donde se atraca y desembarca, para dar razones y responder a toda obra, triste y piadosa. Por eso la afectuosa fantasía, que el arte me convirtió en ídolo y monarca, conozco ahora bien cuánto estaba lleno de error, y aquello que a pesar suyo todo hombre desea. Los amorosos pensamientos, ya vanos y lietos, ¿qué harán ahora si a dos muertes me acerco? Una la conozco bien, la otra me amenaza. Ni pintar ni esculpir me calmará el alma, girada el alma aquel amor divino que abrió para cogernos en la cruz los brazos. Ahora que soy un viejo, ahora que sé que me muero, a través de estos mares tempestuosos y caóticos que ha sido mi vida, ¿no? En esta frágil barca que es mi cuerpo, mi ser,
Dice, llego al puerto donde todo el mundo atraca y desembarca, o sea, la muerte, ¿no? Y llegará el punto en que tendré que dar razones y responder de toda obra triste y piadosa. Pensad que aquí Miguel Ángel ya ha pintado el juicio final, ¿no? Entonces está pensando en esta cuestión. Yo voy a tener que dar explicaciones de lo que he hecho, de lo bueno y de lo malo. Y dice, por eso la afectuosa fantasía vinculada con el arte que me convirtió en ídolo y monarca, en ídolo porque fui idolatrado por los demás y en monarca porque me convertí en el rey, todo esto era una afectuosa fantasía, era una falacia, era una mentira. Y dice, ahora me doy cuenta de cuánto me equivocaba, por favor, ¿no? Y a pesar de mí mismo, ¿no? Y aquello que a pesar suyo todo hombre desea, a pesar de mí mismo, a pesar de lo que yo quería o de lo que yo quisiera desear, en realidad, ¿no? Hay otra cosa que estaba en lo profundo del deseo de mi corazón. Y luego continúa, los amorosos pensamientos, aquellas personas en quien he puesto yo mi afecto, ya vanos y lietos, vacíos, pero precisamente por el tiempo que ha pasado, los puedo mirar con una cierta alegría profunda, ¿no? De ahí la palabra lietos, ¿no? ¿Qué harán ahora si a dos muertes me acerco? Victoria Colonna, Tommaso Cavalieri, ¿por qué estaban allí? No lo sé, no lo sé. ¿De qué me sirven esos amorosos pensamientos? Dice, una la conozco bien y la otra me amenaza. Las dos muertes, ¿no? La muerte del alma, con la que he convivido a lo largo de las décadas de mi vida, y la muerte del cuerpo, que es la amenaza que siento, que presiento ahora, ¿no? Ni pintar ni esculpir me calmará el alma. Es que ya tengo más de 80 años y ya lo sé. Si es que antes pensaba que podía intentarlo, ¿no? Encontrar aquello que me hacía falta a través de pintar o de esculpir, pero es que no basta. Y como precisamente ni pintar ni esculpir me calmará el alma, tendré que girarla a otra cosa. Y dice, a aquel amor divino que abrió para cogernos en la cruz los brazos. Y he aquí el cambio de paradigma en la escultura, completamente separadas del clasicismo de la Piedad Vaticana. Son dos las que seguro que hizo Miguel Ángel al final de su vida, la Pietà Florentina y la Pietà Rondanini. Hay una tercera que se atribuye a Miguel Ángel, que sería la Pietà Palestrina. En todo caso, las tres tienen características generales bastante parecidas, y es que, por un lado, hemos perdido completamente la triangularidad. Por otro lado, hemos perdido completamente el extremado acabado y el extremado pulido de la Piedad Vaticana. Paréntesis. Muchas veces se ha dicho que este non finito, porque a esto se le llama non finito, de Michelangelo es un estilo, ¿no? No es cierto. Este non finito es que el pobre no acababa las obras. Él en realidad tenía deseo de terminarlas. Lo que pasa que las circunstancias vitales le lleva a ir cambiando de obra a obra y no las consigue terminar. Pero no es propiamente un estilo. Lo que pasa que coincide, ¿no? Que estas obras, digamos, de la decadencia, del anochecer de la existencia, son obras que no terminan. Por tanto, son obras de textura absolutamente rugosa e inacabada. Además, son obras de tendencia vertical y son obras que contienen imágenes zigzagueantes. Y los Cristos no caen como desde el cielo, no caen como desde arriba, sino que caen como ¡bum!, en vertical, con el peso muerto en un solo punto, no en horizontal. Y por tanto, cambia la sensación visual muchísimo. Y además también son obras muy alargadas, ¿no? Y bueno, muchísimo más cercanas a la estética del manierismo. La Piedad Florentina es una escultura muy interesante porque Miguel Ángel la hace para sí mismo. Es decir, no porque alguien le pague, sino porque la quiere para su propia tumba. Después, por varias circunstancias, acaba abandonando la obra y acaba estando en otro lugar que no tiene nada que ver con su tumba, pero él la había diseñado originalmente para sí mismo. Es decir, que es una escultura que le dará una libertad creativa al 100%. Y se dice que Miguel Ángel, que en esta época evidentemente había hecho un giro, había hecho un cambio hacia un tipo de vida muchísimo más religiosa que en su juventud, quiso retratarse en el rostro del viejo Nicodemo. Es decir, que esta imagen sería un autorretrato suyo. No es seguro 100%, pero podría ser, ¿no? Que él mismo se coloque como parte como parte de la escultura, ¿no? En la escultura para su tumba está ayudando a bajar al cuerpo muerto de Cristo.
En todo caso, después cambiará de opinión y se la venderá a Francesco Bandini por 200 escudos, que era muy poco, pero claro, es que la escultura no estaba terminado. Era poco, teniendo en cuenta que cuando era un don nadie había vendido la piedad por 450 y 3.500 le pagan por el techo de la Sixtina. O sea, no era nada. Lo que pasa que ya no le interesa esta obra. Y este hombre hará que alguien medio la termine, ¿no? Colocando la figura de María Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la más interesante de todas es la Pietà Rondanini, que actualmente se encuentra en el Castello Sforzesco de Milán, que es una obra en la que Miguel Ángel trabajará hasta 1564, que es justo el año en que morirá. Y de hecho cuentan las fuentes que 1 o 2 días antes de morir estaba dándole al martillo. Posiblemente Miguel Ángel ya sabía que estaba en sus últimos días, por tanto ya venía pensando en esto, ¿no? Pero es interesantísima porque es una obra que Miguel Ángel empieza en la década de los 50 y 10, 12 años después la retoma, ¿no? La había empezado y la había dejado abandonada. Es de todas la obra más esbelta que conservamos, también posiblemente la más manierista o de las más manieristas, con este zig-zag del cuerpo de Cristo. Una obra muy extraña que yo creo que es difícil de entender, ¿no? De comprender su composición si no la ves en directo. Porque precisamente porque la retoma 10 años después aprovecha para cambiar algo. Si os fijáis, este brazo que cuelga por encima de la pierna de Cristo es un brazo que está separado del cuerpo de Cristo. Y es que posiblemente en un inicio el plan que tenía Miguel Ángelo para esta escultura era la de que, típico, ¿no? El cuerpo de Cristo cae, en este caso cae en vertical, y su madre lo sostiene por detrás. Sin embargo, algo en su vida gira, se cambia, y Miguel Ángel decide cambiar el gesto del brazo de Cristo y por tanto corta ese brazo y hace que se esboce, porque nunca se llega a terminar, el brazo del Cristo sosteniendo el cuerpo de la Virgen María. Es decir, de nuevo estaría trabajando la idea, ¿no?, de una paradoja, y es como el cuerpo del Cristo muerto sostiene a su madre en el instante de la muerte. Y es precioso de ver cómo efectivamente el cuerpo de la madre y el cuerpo del hijo se funden en un solo cuerpo. Muchos autores han querido ver en esta unión, en esta comunión entre el cuerpo del Cristo y el cuerpo de la madre, cómo la madre intenta abrazar de nuevo el cuerpo de su hijo, como si quisiera, como si pretendiera meterlo dentro de su propia barriga de nuevo, ¿no? Como si añorara ese momento en que el hijo estaba protegido. Aunque más bien parece que Miguel Ángel, después de 10 años de haber empezado la escultura, intente cambiar la iconografía de la escultura, tratando el tema otra vez desde un punto de vista paradójico. Y es que la piedad es el tema en el que la Virgen sostiene el cuerpo de Cristo muerto. Pero sin embargo aquí parecería más bien que el primer brazo del Cristo que era sostenido por su madre está roto y que, de forma esbozada, Miguel Ángel nos deja intuir cómo en realidad es Cristo que sostiene en estos difíciles momentos a su madre. Otra paradoja, puesto que un muerto no puede sostener a un vivo. Pero si ese muerto no solo es un muerto, y es que posiblemente esta es la hipótesis de vida con la que se está moviendo en estos últimos años de su vida Miguel Ángel. Algo también de lo que se ha hablado bastante es del hecho de que Miguel Ángel nunca se casó, nunca tuvo hijos, y que el tema de la relación con la madre con el hijo le importará y le afectará siempre. También pudiera ser, y esto, digamos, es hipótesis mía, que en sus últimos días, que en sus últimos años, esté pensando en esa relación. Esté pensando en esa relación que es tan constitutiva, ¿no? De algún modo, si me acerco a la muerte, podré volver a encontrarme con ella, podré volver a ser una sola cosa con ella. Y por tanto esta escultura podría combinar esta oración pura a Cristo, por favor, sosténme como hiciste con tu madre, como hemos leído en el poema, y a la vez otro tipo de oración que se expresa más en una nostalgia puramente humana, ¿no? De un deseo de volver a encontrarla a ella.
Pero bueno, estas últimas cosas son una proyección personal, porque me es muy difícil no ponerme en la piel de Miguel Ángel y no pensar qué pensaría, qué sentiría Miguel Ángel, pero no es para nada académico, así que no me hagáis mucho caso. Y lo mejor que podéis hacer es que cuando termine todo esto, vayáis a ver la obra en directo y la juzguéis vosotros, porque sin duda vale la pena. Y sin más, lo dejamos aquí. Hasta mañana. Adiós, adiós. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz.